Vamos a citar del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 20 y 21, la experiencia de María Magdalena. Por eso el tema es busco tu presencia. Este es el segundo día, lo que vamos a leer después de la muerte de Jesús, ya Jesús siendo muerto, es la segunda madrugada, segundo día que está allí. Y el Evangelio según San Juan narra una experiencia hermosa, de la cual esperamos, con la ayuda del Espíritu Santo, sacar la aplicación sobre buscar la presencia de Dios. ¿Cómo se llama el tema? Busco tu presencia. ¿Cómo? Busco tu presencia. Es donde queremos resaltar. Ahora sí, póngase de pie por un instante para proclamar el Evangelio según San Juan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer día, después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos. El sudario con el que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, y el que había llegado primero vio y creyó, pues no había entendido todavía la Escritura: él debía resucitar de entre los muertos. Después los dos discípulos se volvieron a casa. María se había quedado llorando afuera, junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde habían estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella se dio la vuelta y le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y dile: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra de Dios. Quédese un instante de pie. Padre, en el nombre de Jesús suplicamos por auxilio a tu Espíritu, para que conforme al designio de hoy, conforme a la revelación pública, al magisterio y a alguna aplicación que podamos sacar en esta noche, que sea de beneficio para nosotros. Pedimos auxilio para que la sabiduría que emana del trono de tu gracia nos acompañe a todos los que estamos aquí, y que podamos abrir no tan solo el oído, sino el corazón, para que nuestro espíritu se edifique. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Diga alguien amén. Amén. Bendito Jesús. Ahora sí, regáleme el corazón y siéntese por lo menos por 5 horas en lo que hablo.
Vamos a tratar de en algunos 12, 15 horas, no, en algunos 15, 20 minutos, explicar una de las enseñanzas que es muy hermosas sobre María Magdalena y especialmente sobre esta experiencia del encuentro con el resucitado. Recordamos a María Magdalena, ¿verdad que sí? ¿Quién fue María Magdalena? Aquella que le expulsaron 7 demonios, pero es de las primeras mujeres que acompañó a Jesús. Privilegio. Era parte del ministerio de Jesús, caminaba con Jesús. María Magdalena también estuvo a los pies de la cruz. No se apartó, no huyó como los discípulos, ella se quedó. Y ese es el beneficio de quedarse, y es lo que vamos a desarrollar, ¿no? Busco tu presencia. Mire la parte ilógica, irracional de María Magdalena cuando uno lo utilizaría en el contexto del razonamiento lógico natural. Cuando uno mide y mira el acontecimiento que acababa de pasar, es algo irracional lo que ella hizo. Jesús ya está muerto. Jesús fue depositado en la cueva, en el sepulcro. Lleva 2 días muerto. María tiene una necesidad de estar en su presencia. Se había acostumbrado a Jesús. Primero, ¿cómo no? Le liberó, expulsa a los demonios que la atormentaban. Segundo, la favoreció porque le permitió acompañarla en el ministerio. Tercero, se edificó porque ella estaba allí en las enseñanzas. No es un personaje que entra y sale de la vida de la revelación pública esporádicamente. No, los autores sagrados resaltan bastante a María Magdalena. Es una mujer que tuvo un papel protagónico allí, ¿verdad? Siendo mujer, aparte de Mamá María, que es la primaria, la segunda es María Magdalena, según los relatos bíblicos. O sea que ese detalle hay que tenerlo en cuenta. Es ilógico que ella saliera a la tumba, porque los estaban buscando para matarlos, ¿cierto o falso? Los estaban persiguiendo y María era una seguidora. María era una seguidora, así que no debería estar buscando ir a la tumba cuando sabe que es custodiada, cuando sabe que su vida está en peligro de muerte. De hecho, los apóstoles, en su razonamiento lógico, por el gran temor, que es algo natural, se quedaron guardados, escondidos. Aunque, hago el paréntesis, en obediencia a Jesús le dijo que no se fueran. Todavía no se lo ha dicho, perdón, están allí. Pero están allí. María Magdalena sale, mire en qué circunstancias. Sale de noche. María, estando todavía a oscura, salió. De madrugada posiblemente, o de noche. A oscura, dice el autor sagrado, muy temprano, concretamente. ¿Por qué sale si lo que va a encontrar es un cadáver? Va a encontrar una piedra y va a encontrar un cadáver detrás de esa piedra, porque eso fue lo que ella vio, porque ella tuvo que haberla acompañado, aunque no lo narra, ¿verdad?, explícitamente el autor sagrado, pero se deduce que debió haber estado acompañando también cuando llevaron a Jesús. ¿Por qué salió? Porque anhelaba su presencia. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, no importa las circunstancias, las cosas que nos rodean, el entorno que nos enmarque, siempre el anhelo de estar cerca de Dios es latente. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es una bendición. Jesús es real para nosotros hoy, pero para María Magdalena es porque la había liberado. Habían promesas. Le habían permitido ser parte de su ministerio. Pero también ella escuchó que Él resucitaría. Aunque el temor les inundaba, aunque la duda era lo que imperaba, ella buscaba la presencia de Jesús y ha decidido, a pesar de que saberse muerto Jesús para ella, de haber una piedra entre él y ella, quiso ir al sepulcro porque buscaba su presencia. Anhelaba estar cerca de Jesús sin importar que estuviese muerto. Primer principio, ¿verdad?, para un amante de Jesús: buscó tu rostro, buscó tu presencia, no importa qué, no importa cuáles sean las circunstancias. Ya conocemos el relato.
Y se lo parafraseo para ir al próximo punto que quiero hablar de María Magdalena. Allí está María Magdalena y sale corriendo. Se lo dice ¿a quién? A la cabeza de la iglesia, a Simón Pedro. Ella fue corriendo donde Pedro. Allí estaba Juan. Les cuenta que cuando vio piedra movida, Pedro y Juan salen corriendo. Primero llega Juan porque es más ágil, más joven, pero solamente hizo esto. Juan miró, pero no entró a la cueva. Esperó ¿por quién? Por la cabeza de la iglesia, por el que tenía la autoridad delegada, el que fue encomendado para dirigir. Eso se llama respetar la autoridad delegada. Entonces luego llega Pedro y Pedro sí entra. Se dan cuenta que el sudario está allí, que los lienzos, allí entra. Pero es interesante que el sudario, no voy a entrar en ese tema, el sudario, ni los lienzos en el piso, el sudario enrollado, volveré, que es lo que significa, ¿no? Para el judaísmo, es la evidencia de que volveré. Pero Pedro y Juan solamente buscaron la información. ¿Qué hicieron luego? ¡Chup! Volvieron para la casa. Le dieron una información, la piedra está movida, se han llevado al Señor. Ellos se percatan que es cierto, pero ¿qué? Vuelven para la casa. María Magdalena no. María Magdalena se quedó sabiendo que ahora es peor la cosa, la piedra está movida y pueden pensar que ellos se lo robaron. Se queda porque busca su presencia, se queda llorando María Magdalena. Y allí los ángeles se le aparecen, le dicen por qué llora, y luego el Señor. ¿Cómo María supo que era Jesús? ¿Qué fue lo que hizo que identificara a Jesús? Duro que no oigo. Conocía la voz de Jesús. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy. ¿Conocemos la voz de Jesús? La voz está en la revelación pública, en la iglesia, en su tradición y en su magisterio. ¿Conocemos nosotros la voz de Jesús para identificarlo? María no veía, no descifraba la silueta, la figura, pero escuchó claramente su nombre, María. Y ella sabía que quien llamaba era el Señor, porque la voz del Señor es inconfundible. Primer principio de buscar la presencia de Dios es que siempre escucharás su voz. Siempre, y te llamará por tu nombre. En las cosas de Dios no hay confusión, iglesia. Aquí no, cuando Dios te va a hablar en un propósito eterno, cuando Dios va a revelar un misterio, cuando Dios va a hacer algo glorioso en nuestra vida, lo hará de forma inconfundible. No hay espacio a la duda, porque es el Señor. María lo reconoce de esa forma. Luego de la experiencia de verlo, Jesús le encomienda beneficios de buscar la presencia de Dios. Y esto es lo hermoso, ¿verdad? Una vez que Jesús le pregunta, ¿a quién buscas? Mire la pregunta que le hace Jesús, no ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te envió aquí? Esas no son las preguntas. Jesús le pregunta, ¿a quién buscas? Jesús sabía que era Él. Ahí está la otra evidencia de que ella buscaba su presencia. Por lo único que fue por estar cerca de Jesús. Me amaste, me liberaste, me restauraste, me invitaste y te creí. Por eso estoy aquí. Eso es lo que debemos hacer nosotros como católicos. Amarle, creerle, seguirle, servirle, porque Él es real. Entonces, los beneficios. Buscas el rostro de Dios, buscas su presencia. Cada vez que busque la presencia de Dios, cada vez que nosotros nos vayamos con un anhelo genuino, no de encontrar un muerto, no de encontrar un espectáculo, no de saber qué pasó hoy en la iglesia, a ver cómo cantan, a ver cómo predican, a ver cómo lo hacen, no. Cuando venimos al templo, venimos buscando a Dios. Cuando venimos con esa intención, lo primero es que nos encontramos con el reino de los cielos. María se encontró primero con ángeles, uno en la cabecera y otro en los pies. Evidencia del mundo sobrenatural. Nosotros somos seres sobrenaturales, ¿no?
porque somos seres tripartitas, alma, cuerpo, espíritu. El reino de Dios es un reino de espíritu. Pues la primera experiencia de ella, el primer beneficio, debo decir, perdón, cuando buscamos el rostro de Dios, cuando buscamos su presencia, te encuentras con el reino espiritual. Ya no es lo natural, sino glorioso. Yo creo que el lunes, Linda, estuvo glorioso, ¿verdad? Vivimos una experiencia hermosa, hablando sobre Mamá María y los dogmas. Pero hubo un avivamiento, hubo una efusión, ¿verdad? Y hubo algo distinto. Dios no pudo ir el martes estaría más glorioso todavía. Pero vivimos algo hermoso, porque salimos a buscar a Dios. Salimos buscando a Dios en la misión. No que me iban a dar de comer, ni a quién iba a saludar. Por eso pasan esas cosas. Pues María, el primer beneficio es que se encuentra con el reino. El segundo beneficio es que Dios le hablará. Cuando yo busco el rostro de Dios, cuando yo busco su presencia, ya lo dije al principio, Dios siempre nos hablará. Siempre, siempre. Algo va a pasar en tu vida que vas a entender que Dios te habló, o por su palabra o por alguien. De mil formas Dios nos va a hablar, pero ese es el fruto de buscarle. Porque Dios es un Dios que se hace sentir, es un Dios vivo y real, no es un muñeco, no es algo abstracto, sino es real, concreto. Por eso va a hablarnos. Lo tercero es que Dios puede delegarnos una misión importante. Cuando estamos buscando a Dios, cuando estamos buscando su presencia, Dios podrá, si está en su plan divino y escrito en la eternidad para que se manifieste el propósito presencial de este momento, Dios podrá delegarnos alguna misión. María Magdalena, una que le sacan demonios. Segundo, que es mujer, que va a ser marginada por la sociedad. Socioculturalmente hablando, sabíamos que había una, y de hecho todavía sigue siendo así en esas áreas. Pero mire qué fruto recibe la primera que lo ve, resucitado. Ni Pedro, que es la cabeza, ni Juan, que es el amado, María Magdalena. ¿Por qué? Entre mil razones Dios pudo haber tenido. Yo creo que el autor sagrado lo dejó allí. Salió a buscarlo. Salió, fue detrás de ese cuerpo, porque él ya sabía que no era un cuerpo solo, era Dios que estaba allí. Así que Dios podrá delegarnos, porque ¿cuál es la misión? Ve y dile que subo a mi Padre, Padre de ustedes, y que donde les dije. La primera misión de resurrección, la primera misión, ¿a quién se la asignan? A María Magdalena. Es la primera que ve el resucitado y a quien se le delega la primera misión. Eso es mucho que decir para alguien que no debería haber vivido estas experiencias. ¿Cuál fue su diferencia? Que buscaba al Señor, buscaba su presencia, no se conformó con tan solo oír lo que ya había dicho, tenía necesidad de algo nuevo, tenía necesidad de seguir escuchándole, por eso salió a su encuentro y premio recibió. Y último beneficio de los muchos que pudiera citar, y aquí me trato de concentrar. María Magdalena, cuando llegó al sepulcro, le nació una preocupación, le invadió la preocupación, pierde lo más seguro paz, tiene temor, no de que la mataran, temor de lo que pasaría con Jesús, porque no estaba allí. Así que la inunda la incertidumbre a tal grado que sale corriendo. No sabemos dónde lo han puesto. Cuando habla con Jesús, que ella no sabe qué es Jesús, mire lo que le dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Ella, creyendo que era el cuidador, le dijo: si tú te lo has llevado, dime dónde está que yo lo busco. ¿Tendría necesidad? También una preocupación genuina. Si Él dijo que resucitaría, si Él dijo que volvería, pero no está su cuerpo, pues el próximo fruto de buscar la presencia de Dios es que Dios nos va a dar la paz y disipará toda duda. María Magdalena, con la preocupación, se encontró que no era el cuidador, era Jesús.
Y adiós a la preocupación de dónde está el cuerpo. Que si el muerto pesa y lo tengo que cargar yo sola. Ya esa preocupación no está en su corazón, sino que ahora hay gozo. A tal extremo que el autor sagrado dice que Jesús no permite que le toque. Eso significa que ella intentó abrazarlo, me imagino. Seguro, con tanto amor, con la alegría de saber que se ha cumplido lo que él había dicho. Que lo tiene vivo, que le está hablando, que lo reconoció por su palabra. Pues uno de esos frutos es que Dios siempre disipará todo temor, toda angustia. Cierro con esto. ¿Has tenido preocupación genuina, seria? Una preocupación donde no encuentras solución, donde al mayor esfuerzo del intelecto, la razón, de buscar las mayores soluciones prácticas, no hay satisfacción, no hay respuesta. ¿Has vivido esa experiencia? Porque yo la he vivido. Porque una cosa es una preocupación natural, que es natural preocuparse. Otra es tener un problemón encima y uno no sabe cómo resolverlo. Pero otra muy distinta es estar sumergido en un caos donde no ves salida porque has analizado todas las posibles opciones y ninguna es viable. ¿Has vivido esa experiencia? Yo puedo levantar hasta las piernas. Ahí es donde el Señor se manifiesta. Fue lo que hizo con María Magdalena y es lo que Dios nos quiere decir hoy. En nuestras mayores preocupaciones busquemos su presencia. ¿Por qué? Porque la sabiduría llegará, el consuelo sobrará y sobre todo la esperanza se avivará. La avivará la esperanza. Porque todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Busquemos su presencia. Vamos a cantar entonces para adorar y luego terminar.